Buenas noches, bienvenidos hermanos una vez más a su canal de su servidor y amigo en Cristo, José Garro. Y esta noche tengo un panel de lujo, tengo un invitado de honor, el hermano Dante Urbina Padilla de Perú, apologista, economista, filósofo, teólogo. Hermano Dante, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, bienvenida hasta tu casa. Preséntate, adelante. Bueno, te agradezco bastante, es bastante grato estar con ustedes ahí entre amigos católicos comprometidos con la defensa de la fe. Bueno, yo básicamente me he hecho conocido en la web por mi trabajo en apologética. Pueden encontrarlo en mi canal de YouTube, Dante A. Urbina, en términos de conferencias y debates. Los debates son los que son más conocidos. Pueden poner mi nombre en la web, Dante Urbina Debate, y les aparece, por ejemplo, mi debate contra el representante de la Asociación Peruana de Ateos, Luis Arbaiza, con el título ¿Dios existe o no existe? El gran debate. He tenido también un debate en donde defiendo el cristianismo versus la religión musulmana contra el presidente de la Asociación Islámica de Sufismo en el Perú, Nureddin Cueva. El debate lo encuentran con el título Cristianismo versus Islam, ¿cuál es la religión verdadera? De otro lado, tengo debates también defendiendo la doctrina de la Trinidad contra el teólogo unicitario Julio César Clavijo Sierra, autor del libro Un Dios falso llamado Trinidad. El debate lo encuentran en YouTube como Trinidad versus Unicidad. Y bueno, así he venido participando pues en diversos debates. El más reciente que he tenido es contra el doctor en filosofía Gabriel Zanotti sobre la cuestión de si la Escuela Austríaca de Economía, que es un enfoque de economía liberal, es compatible con la filosofía cristiana entendida, según convenimos, desde un marco católico, ¿no? Lo que yo argumenté es que el liberalismo económico no es compatible con la doctrina social de la Iglesia, con una filosofía cristiana en línea con el catecismo, etcétera, y él argumentó lo contrario. Cualquiera de estos videos están disponibles en mi canal de YouTube. Ya saben, hermanitos, pueden suscribirse al canal del hermano Dante, que es un excelente apologista. Y tengo aquí también otro invitado de lujo, el apologista de Colombia, Rodrigo Calvo, que hoy nos acompaña. Bienvenido, Rodrigo. Saluda. Gracias, Josecito. Un gusto, Dante, tiempo sin hablarnos, hombre. Y bueno, no, pues aquí, ustedes saben que yo soy Rodrigo Calvo, soy politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, biblista de la Unicatólica aquí en Cali, apologeta católico, soy del movimiento Juan 23 y bueno, hoy vinimos a compartir con el hermano Dante, que definitivamente es uno de los mejores exponentes en la apologética, digamos, en campos que para muchos hoy en día son desconocidos, pero que existen, o sea, como la defensa de la fe cristiana frente
a postulados ateístas, ¿sí? Frente a postulados filosóficos, o sea, unas discusiones a otro nivel y en otros tópicos donde igualmente está la defensa o se necesita la defensa de la fe cristiana. Y bueno, Dante tiene esa virtud que el Señor le ha regalado, ese conocimiento para poder abordar todas estas temáticas desde estos campos que no son usuales. Y muchas gracias entonces también a Josecito Garro, convertido a la Iglesia Católica, convencido y que sigue creciendo cada día más en la apologética, madurando en este mundo que a veces es difícil madurar. Y bueno, siguiendo adelante, muchas gracias, Josecito. No, muchas gracias. Dante, para empezar, me comentabas que usted, nos hablas un poquito de tu vida, de dónde, bueno, yo sé que eres de Perú. Usted nació y creció en un hogar católico. ¿Qué nos puedes contar un poquito acerca de ti, de cómo empezó ese caminar que en algún momento dejaste, te apartaste? Pero cuéntanos un poquito acerca de ti. Tú creciste en un hogar católico, ¿verdad? Sí, crecí en un hogar católico, básicamente un hogar católico tradicional en el sentido de como en las familias latinoamericanas suele vivirse más o menos el catolicismo, ¿no? Es decir, un respeto a la religión, a las festividades religiosas, asistir a ciertas celebraciones, celebrar los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la primera comunión, pero no necesariamente un compromiso así explícito de formación o de apostolado o algo por el estilo. Quien sí era muy apegada a la religión era mi abuelita. Mi abuelita Corina rezaba bastante. Y pues yo básicamente crezco en ese contexto. Eventualmente resulta que en mi adolescencia yo termino en el ateísmo. La causa fundamental fue soberbia. A partir de la adquisición de muchos conocimientos en diversas áreas, comenzó a crecer en mí una soberbia absolutamente gigantesca en donde yo me veía por encima de todos los demás, no solo de mis compañeros, sino incluso de los profesores. Tenía como una especie de deporte, humillar a las demás personas por el solo hecho de pisotearles y demostrar que yo soy superior y todo ello, ¿no? Y como no podía haber nada superior a mí, entonces, pues, no, ahí no hay lugar para Dios, ¿no? O sea, en una soberbia absoluta, Dios no puede existir, porque el absoluto tiene que ser uno mismo, y si Dios existe, obviamente va a ser un absoluto. Al menos tenía claro las implicancias de que Dios exista, ¿no? Eventualmente me doy cuenta en estas circunstancias de que, uno, estoy absolutamente solo en esa soberbia, y dos, que mi vida no tiene sentido, porque el simplemente humillar a los demás y demostrar que uno es más fuerte o más inteligente o lo que sea, no es de por sí algo que tenga un sentido. O sea, lo haces ya, pero ¿cuál es el sentido de eso? Si uno busca satisfacer su ego, se puede preguntar, pero ¿cuál es el sentido de buscar satisfacer mi ego? Y me di cuenta entonces que mi vida no tenía sentido. Me propuse darle sentido a mi vida y me dije, el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Y para encontrar la verdad, primero hay que destruir la mentira. Y la mayor mentira de todas es la Iglesia Católica. Ese fue el prejuicio del que yo partí. Y entonces me embarqué en juntar todas las herramientas intelectuales para destruir al catolicismo. Investigué filosofías como el ateísmo, el agnosticismo, el liberalismo, el marxismo. Consideré también religiones no cristianas, islam, judaísmo, budismo, hinduismo, y también visiones cristianas no católicas como las propias del protestantismo o las iglesias ortodoxas orientales. Y todo con tal de juntar armas para destruir la fe católica. Pero en medio de mi proceso de buscar destruir la fe católica, comencé a encontrarme, por un lado, con la Suma Teológica, y por otro, de Santo Tomás de Aquino, el más grande de todos los teólogos católicos, y por otro lado, con la Apologética Católica, de hermanos como José Miguel Arraiz o Martín Zavala. En ese contexto,
pues comienzo a leer y darme cuenta de que hay respuestas racionales, históricas, bíblicas, para los cuestionamientos que se plantean al catolicismo. Entonces me di cuenta de que tenía que yo ir profundizando en esto. Tenía que ir profundizando para dar una auténtica respuesta. Y en la medida en que más fui profundizando, especialmente en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, me terminé dando cuenta que allí donde pensaba yo que estaba la mayor mentira, en realidad estaba la gran verdad que yo buscaba. Cada vez me di cuenta de que la profundidad filosófica y teológica, la consistencia, la fuerza del catolicismo, era lo que yo estaba buscando. Y eventualmente entonces llego al convencimiento de que la Iglesia Católica es la Iglesia verdadera, ¿no? Luego de eso, vamos a tener un proceso de conversión espiritual y con eso después me meto a la apologética. Hermano Dante, ¿quiere decir que cuando tú creciste como católico fue quizá de forma superficial, como para cumplir nada más? ¿No tuviste un arraigo muy fuerte en la fe en el principio? Era un niño con unas buenas intenciones, pero no estaba particularmente comprometido de forma fuerte. O sea, recibí la fe de niño y recuerdo que yo iba al catecismo con mi hermano, que es como 1.5 años menor que yo, y en realidad el mejor del catecismo era mi hermano. Él era el que se sabía más las respuestas y siempre sacaba mejores notas en los exámenes sobre el catecismo para primera comunión y todo eso. Y él estaba más comprometido que yo en realidad. Yo no llegué a tener un compromiso fuerte, lo que tenía era un interés en las cuestiones religiosas, pero eventualmente ya en mi adolescencia, con la soberbia que me vino, ese interés o no existía o cuando lo había era malsano, porque era solo para atacar la fe. Así es, no sé si Rodri quiere hacerle alguna preguntita a Dante. Sí, o sea, tú te has preparado en distintos campos, incluso hasta en la economía. ¿Qué compatibilidad hay entre la economía, la fe? ¿Por qué abordas tantos aspectos en vez de especializarte? O sea, ¿cuál es tu visión de vida que te lleva a abordar o a buscar transversalidades en una ciencia económica y en la fe o en la filosofía y la política, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo qué visión tienes tú del mundo para abordar así la vida? Bueno, en medio de toda mi miseria y deficiencia, pues un deseo que yo tengo claro es que yo quiero que Cristo sea todo en todos. Yo quiero que Cristo esté presente en la filosofía, quiero que esté presente en las ciencias sociales, quiero que esté presente en la estructura económica de nuestra sociedad, quiero que esté presente en nuestras leyes, en nuestra política, en nuestro pensamiento, en nuestra educación, etc. Entonces, ese afán de que Cristo esté presente en todas esas dimensiones, en todas esas cosas, es lo que me lleva a mí a entrometerme en todas esas áreas, a comprometerme en pues tratar de dar aportes desde la ciencia económica, desde la filosofía, la teología, la apologética, la historia. Trato de llegar a la mayor diversidad de campos posibles porque veo que hay bastante necesidad. Me he encontrado mucho con que a veces la apologética católica termina centrándose mucho en la discusión con los protestantes, cuando hay otras áreas donde la presencia de los católicos, la presencia firme y combativa de los católicos es necesaria. Alguno pensará pues directamente en el tema de la ideología de género y el aborto, pero ni siquiera eso es suficiente. Hay muchas otras áreas fuera de discutir con protestantes y combatir la ideología de género para que la apologética católica se haga presente. Por ejemplo, en ciencias sociales, antropología, sociología, derecho, historia, tenemos mucha influencia de paradigmas e ideologías anticatólicos. Entonces, un pensador católico debe también dar una lucha ahí. Al mismo tiempo, en el campo filosófico, la gran mayoría de escuelas filosóficas que vienen a partir de la modernidad son anticatólicas. El racionalismo, el empirismo,
el hegelianismo, el irracionalismo voluntarista de Nietzsche, la filosofía de Schopenhauer, el marxismo, el positivismo lógico, el existencialismo, el estructuralismo, el posmodernismo. Son corrientes que son anticristianas. Entonces ahí también hay que dar batalla, ¿no? Luego hay discusión con ateos, ¿no? No solo con los protestantes, sino también con los ateos, con los agnósticos, y eventualmente con personas de otras religiones, como judíos, musulmanes, hindúes, budistas. Entonces, en vista de que se necesita tanto hacer presente a Cristo en tantos campos, varios de los cuales se descuidan, pues yo, dentro de mi limitado tiempo, que cada vez se hace más estrecho, trato de abarcar todo eso, ¿no? Oye, hermano Dante, cuántos años fuiste ateo? ¿Y qué es lo que te lleva en algún momento a decir, como ese punto de inflexión que tú dices, aquí no estoy bien? ¿Qué te lleva como a recapacitar de que ese no era el camino? ¿Y cuánto tiempo fuiste ateo? Pues propiamente en una etapa de así ateísmo identificable, pues habré estado cerca de un año, ¿no? No fue un proceso largo, fue sobre todo un proceso profundo, en el sentido de que yo tenía un particular desprecio por la fe y por el cristianismo. Como yo llego a mi etapa atea en un culmen de soberbia, entonces yo veo a la religión cristiana como una creencia inferior y a los cristianos como gente inferior y a los valores cristianos pues los veo como basura, ¿no? Los valores cristianos de la paciencia, la humildad, el servicio, la caridad, lo veía como cosa de gente débil. De hecho, yo cuando comienzo a cuestionarme mi vida, y eventualmente eso me lleva a cuestionar ese ateísmo, el primer libro de filosofía en serio que leo es El Anticristo, de Friedrich Nietzsche, 1895. Y en este libro, pues, Nietzsche va a culpar al cristianismo de los males de la historia, de la humanidad y todo eso. Pero profundizando en la filosofía de Nietzsche, me di cuenta que la formulación que él hace era como yo pensaba. Nietzsche, esto ya es de su libro Genealogía de la Moral, distingue dos tipos de moral, la moral de amos y la moral de esclavos. En la visión de este filósofo antiteísta, la moral de amos exalta valores como la soberbia, el egoísmo, el honor, el poder, etc. En cambio, la moral de esclavos resaltaría valores como la humildad, la paciencia, la caridad, el servicio. Entonces, de la soberbia en la que yo me encontraba, para mí valores era lo que Nietzsche llamaba moral de amos. O sea, yo me planteaba a mí mismo como una especie del superhombre de Friedrich Nietzsche. Sin embargo, en esa época en que yo pensaba así, yo no había leído a Nietzsche. Más bien, cuando yo entro a leerlo, es cuando yo ya me había dado cuenta que eso no funcionaba, que eso no había llenado mi vida. Entonces, tal vez por eso Nietzsche no llegó a persuadirme, ¿no? Entonces, lo que yo podría decir que de mi etapa ateísmo, más que larga, fue profunda, o sea, existencialmente profunda. Pero el proceso de quiebre viene a finales de tercero y secundaria. Yo estaba entre 14 a 15 años pasando. Cuando, como mencionaba, me doy cuenta de que mi vida no tiene un propósito real y al mismo tiempo estoy absolutamente solo. Ese es el punto de quiebre que a mí me lleva al proceso de búsqueda, y ese proceso de búsqueda e investigación duró aproximadamente un año. Básicamente toda mi etapa de cuarto de secundaria, cuando yo tenía más o menos 15 años, fue este proceso de investigación a fondo. Y fue una investigación bastante en serio en la que me metí muy fuerte. Tal vez alguno piense que un año de investigación es muy poco, es superficial, qué sé yo, hay gente que pueda pensar así, ¿no? Yo no voy a decir tampoco que todo se va a abarcar en un año, pero sí puedo decir que realicé una investigación bastante seria. Y para ello me veo obligado a hacer algunas referencias para que se entienda por qué este proceso fue en serio. Yo he sido primer puesto de mi carrera universitaria durante todos mis años de estudio. También fui primer puesto de mi colegio durante toda la secundaria. He estudiado mi maestría con beca, tengo estudios completos de doctorado. He sido considerado entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para asistir a la reunión de premios Nobel de Economía. La razón por la cual menciono esto es para que si alguien piensa que el proceso de investigación que yo realicé es superficial porque lo realicé en un año, quiero que tengan en cuenta que sí me comprometí bastante con ese proceso y que le dediqué bastantes horas, bastante fuerza existencial, emocional
intelectual. Para mí estaba en juego mi vida misma en ese momento. Sí, nada más, hermano, Beticita, si quieres entrar, ahí te mandé el link. Rodrigo, ¿querías agregar algo, alguna pregunta más al hermano Dante? Sí, Dante, bueno, tu conocimiento racional alguna vez te llevó a cuestionarte o considerar cosas tan absurdas como el panteísmo. Sí, no, ¿por qué? O no exploraste esas corrientes. No, la visión a la que yo llegué, como decía, en mi etapa anticristiana, era muy parecida a la filosofía de Nietzsche. Básicamente yo había llegado a una filosofía como la del superhombre de Friedrich Nietzsche desde antes de leerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría identificar con mi pensamiento, ¿no? Cuestiones como el panteísmo, cosas así, no me llamaron la atención, aunque sí debo mencionar que durante mi etapa de investigación para destruir el catolicismo también investigué la filosofía satánica y el satanismo. Me metí a investigarlo y también vi cuestiones relacionadas con eso, ¿no? O sea, me tomé la investigación en serio con todo lo que ello implica, ¿no? Por supuesto, sin la iluminación de la fe en esos momentos, tampoco medía los riesgos de meterme a investigar tantas cosas, ¿no? Simplemente me metí a investigar. En otras palabras, no es por mi inteligencia que yo llego a la fe católica, porque si fuera por mi mera inteligencia, me perdería seguramente en medio de tanta confusión. Es la ayuda de Dios. O sea, Dios me fue guiando en este proceso en que mi inteligencia estuvo implicada en el proceso, mi mente estuvo implicada en el proceso de forma activa, no es que yo haya sido un títere, pero la causa primera que condujo mi proceso de conversión fue Dios, no yo. Yo en realidad he tenido suerte. Mi hermano Mónico Vázquez, perdón, mi hermano Mónico Vázquez pregunta que si te inclinas por la teología liberal o tradicional. Yo me inclino por la teología que define el magisterio de la Iglesia. O sea, yo no estoy para inventar mi propia teología, ni para seguir corrientes que vengan de moda. Yo tendría los elementos necesarios hasta para crear una corriente teológica y fundar una iglesia aparte y todo eso, ¿no? Pero lo que yo tengo claro es que yo quiero pertenecer a la iglesia de Cristo. Y Cristo estableció una iglesia con un magisterio. Y ese magisterio ha definido un conjunto de cosas. Si yo encuentro corrientes como la teología de la liberación o teólogos liberales que comienzan eventualmente a negar cosas definidas por el magisterio, entonces no son auténticamente católicos allí. Pueden ser teólogos bautizados católicos que enseñan en universidades católicas o hasta pueden ser sacerdotes, pero en la medida en que contradigan el magisterio no son representativos del catolicismo. Así es, Rodrigo, ¿vas a agregar algo? Sí. Haciendo, por ejemplo, el papel del abogado del diablo, supongamos que yo soy ateo, pues los ateos comúnmente tienen la costumbre de poner en jaque a los creyentes con una serie de preguntas. Entonces, por ejemplo, Dante, tú dices que Dios es el creador de todo. Si Dios creó todo, yo también tengo derecho a preguntarte, entonces, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios, Dante? Bien. En primera instancia, como decía el filósofo cristiano C.S. Lewis, debemos ser cuidadosos cuando utilizamos el término realidad o todo, porque si el término todo incluye a Dios mismo, pues no es legítimo decir que todo ha sido creado por Dios, porque en la visión cristiana lo que Dios ha creado es la creación, es decir, el conjunto de seres existentes distintos del propio Dios, porque Dios no tiene un inicio de su existencia. Lo que nosotros encontramos es que los entes creados tienen un inicio de su existencia, y al tener un inicio de su existencia requieren de algo distinto de sí mismos que dé razón de por qué existen, es decir, de un creador. Si decimos que los seres que tienen un inicio de su existencia se crearon a sí mismos, el problema de eso es que para crearse a sí mismos tendrían que existir antes de existir, lo cual es un absurdo. Entonces, todo ser que tenga inicio temporal o conjunto de seres con inicio temporal
requiere necesariamente de un creador. En el caso de Dios, Dios no tiene inicio temporal. Dios de existir es por definición eterno. Dios no comienza a ser. Dios simplemente es de forma atemporal, eterna. Entonces, algo requiere ser creado en la medida en que tenga un inicio su existencia. Pero como Dios no tiene un inicio de su existencia, no requiere ser creado. Precisamente la pregunta de ¿quién creó a Dios? Es como preguntar ¿quién creó al creador de todo? Pues bien, el creador de todo no está incluido en lo que se ha creado, porque él mismo es creador. Entonces la pregunta ¿quién creó a Dios? Se puede formular de la boca para afuera, pero no tiene realmente sentido. En la filosofía atomista lo que diríamos es que Dios es la causa incausada. Es el ser que causa a los demás seres sin ser él mismo causado por otro. Por eso es incausado. En consecuencia, preguntar quién causó a Dios o quién creó a Dios sería como preguntar ¿qué fue lo que causó a la causa incausada? Pero la causa incausada, por definición, no es causada. Es como que alguien pregunte, ¿quién hizo que fuera cuadrangular el círculo? No, es que la pregunta no tiene sentido porque el círculo en sí mismo no es cuadrangular. Del mismo modo, Dios, ser subsistente, causa primera, creador en sí mismo, no es creado. Hermanitos, damos la bienvenida al apologista Max Rupert. Max, bienvenido. Está aquí Dante y Rodrigo. Bienvenido, Max. ¿Qué tal? Hello, buenas. Voy a dejar mi cámara apagada. Gracias, José. Mis felicitaciones a Rodrigo por el debate de ayer. Hermano Rodrigo tuvo un debate de ayer, el cual yo lo moderé. Pues gracias por haberme dado la oportunidad y pues espero pues que nos sigan dando esos buenos debates como el que tuviste ayer. Saludos para para Dante. Yo pensaba que Dante era español, la verdad que sí, como en el perfil de él, yo creo que él estudió, bueno, no sé, dice creo que estudió en España. Por el caso que yo pensaba que era español, hasta que no me enteré que era peruano. Pues es un gusto, pues que lo tengamos aquí cerca. Me alegro mucho de que haya encontrado a Cristo. Sabemos que él era ateo y se hizo católico. Yo escuché hablar de Dante Urbina, creo, no sé si fue el año pasado. Sí, fue el año pasado. Yo escuché sobre él, hay un muchacho que debate contra ateos, y siempre me pregunté por qué debatía contra ateos. Pues dice, qué raro, pero si eres apologista católico, ¿por qué no debate contra sectarios? ¿Por qué solo contra ateos? Y después me enteré que él había sido ateo, y después me gustó el hecho de que, claro, el hecho de que él haya sido ateo y haya nuevamente creído en Cristo. Esa fue la motivación más grande que tuvo él para escribir algunos libros de los que él ha escrito y a tener esos debates. Quiero que preguntarte, Dante, ¿cuál de los libros que has escrito? Yo sé que obviamente todos los libros que has escrito a ti te gustan, pero todos los libros que has escrito, ¿cuál es el libro que tú consideras que más te ha gustado? El que tú dices, yo creo que este libro es el que me quedó mejor, el que yo siento como que le dediqué más tiempo. O ¿cuál es el libro de los que tú mismo has escrito que a ti te gusta más? ¿Y por qué? Bien, en realidad de libros que me gustan más, creo que son libros que tengo escritos, pero aún no publicados, por cierto. Pero de entre los que tengo ya publicados, creo que al menos del rango apologético, el libro que más me gusta es Dios existe, publicado en 2016, como pregunta, ¿Dios existe? El libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Es un libro que ha tenido bastante alcance. De entre todos mis libros publicados es el que más se ha difundido. Y pues sí, ahí volqué bastante de muchas cosas que fui aprendiendo en ese camino, ¿no? No obstante, todavía tengo libros por publicar. Por ejemplo, estoy preparando actualmente un libro de economía. Se llama La economía irracional. Realizo una crítica sistemática de nuestra estructura económica en que vivimos. La califico como irracional y justifico a lo largo del libro por qué, identificando muchas causas y consecuencias al respecto. Y ese libro como que le estoy tomando bastante cariño, ¿no? Bastante cariño. Y bueno, más adelante va a venir mi libro
sobre cuál es la religión verdadera, donde voy a hacer apologética católica versus protestantismo. Muy Y bien. a este libro le tengo pues también un lugar muy especial. Todavía no lo termino de redactar, falta tiempo y tiempo es lo que menos tengo, pero ya he avanzado unos cuantos capítulos del libro, ¿no? Hay una porción más o menos Muy avanzada. bien. Bueno, a los que me Hermano están Dante, escuchando, un segundito, un segundito. A los que me están escuchando, no prendo la cámara porque casi no dormí. Entonces tengo unas grandes ojeras y no quiero que me vean la cara porque tengo unas ojeras y no quiero que se asusten. Entonces mejor prefiero tener la cámara apagada. Si yo hubiera dormido bien, prendo la cámara. Pero como no he dormido, no me veo bien. Sí, un segundito, José, una pregunta más. Dante, ¿qué mensaje? ¿Cuál es las razones principales por las cuales una persona, en su opinión, se hace atea? Se hace ateo, las razones principales serán porque a lo mejor la persona está leyendo libros de materialismo sobre ateísmo y cambia su ideología, o a lo mejor la razón principal que usted ha visto que la persona se hacen ateas es porque a lo mejor está pasando por un sufrimiento muy grande y sienten que Dios no les ayuda, y entonces se llegan a cuestionar en su mente si Dios existe o no existe, y después llegan a la conclusión de que no existe porque si existiera los ayudaría. ¿Cuál es su opinión personal, las principales razones, las que tú has visto por las cuales una persona se hace atea? ¿Cuál de estas razones? O si hay otra más aparte de esta. Bueno, yo creo que hay desencadenantes diversos, pero hay una condición de fondo que veo común en la mayoría de casos. Desencadenantes diversos son cosas como efectivamente pasar un gran sufrimiento en donde uno se cuestiona dónde está Dios y luego dice Dios no existe. Hay también personas que viven una vida libertina y para vivir más tranquilos así, sin mayores cargos de conciencia, también les conviene creer que Dios no existe, es más cómodo, ¿no? De otro lado, hay personas que eventualmente en su formación escolar, preuniversitaria o universitaria comienzan a leer bastante literatura atea o por una corriente política o ideológica terminan asumiendo el ateísmo dentro de eso, como por ejemplo jóvenes que se hacen marxistas. Si te haces políticamente marxista o económicamente marxista, dentro de ese paquete va a venir que religiosamente eres ateo, ¿no? Entonces yo creo que hay desencadenantes diversos, pero la condición de posibilidad para que estos desencadenantes funcionen, en la gran mayoría de casos, es la confluencia de dos cosas. No procurar vivir seriamente la fe y no procurar conocer seriamente la fe. Muchas veces estas personas que pierden su fe, por ejemplo, cuando le comienzan a decir ciertas cosas a los medios de comunicación o los profesores universitarios, son personas cuya formación en la fe es el catecismo que recibieron cuando dieron la primera comunión, cuando tenían 7 años, por ejemplo. Entonces, tienen una formación en la fe de niños y eventualmente se encuentran con ataques a la fe de adultos. Habría que ser muy tonto para pensar que alguien con la formación de fe de niño va a poder realmente salir adelante frente a los ataques que le van a venir a la fe de adulto. Entonces, lo que sucede es que la gente no se sigue formando en la fe. Yo veo una cantidad gigantesca de ignorancia sobre la fe en la mayor parte de los ateos. Si, por ejemplo, uno ve mis discusiones con ateos o mis críticas al ateísmo, verá que algo que yo repito continuamente es la falacia de hombre de paja, señalando que la misma se comete. La falacia de hombre de paja consiste en distorsionar la postura del otro para atacar esa postura distorsionada en lugar de la verdadera postura del otro. Lo que yo encuentro es que ateos, cuando atacan la Biblia o la fe cristiana o cuestiones por el estilo, lo que están atacando es una caricaturización de la fe y no propiamente la fe. Pero ellos creen que la fe es esa caricaturización, ellos creen eso. Y como la mayor parte de ellos cree que la fe es tal caricaturización, pues es claro que tienen una formación inadecuada en la fe. hermano Dante, una pregunta. Y usted decide regresar a la iglesia, se siente que el ateísmo no lo llena, no lo satisface, pero me lo mencionabas hace un rato, pero ¿por qué precisamente si regresas a la fe escoges ser cristiano y por qué católico? ¿Qué hace la diferencia? Porque mi punto de partida es el ateísmo, pero en mi proceso de investigación no solo fue si Dios existe o no existe, sino que al considerar el protestantismo, la Iglesia Ortodoxa Oriental,
el budismo, el hinduismo, etcétera, me planteé la cuestión también. Primero, claro, si Dios existe o no existe. En segunda instancia, si la religión cristiana es la verdadera. Es decir, si este Dios que existe se ha encarnado en Jesucristo. Investigando me encontré con que el cristianismo es la religión que tiene mejor sustento racional que cualquier otra posible. Pero luego, si el cristianismo es la religión verdadera, lo que tenemos es que hay un montón de iglesias, grupos, movimientos, denominaciones que se proclaman el verdadero cristianismo. Lo cual me llevó a la investigación de, pues, quién tiene razón en esto. Y en ese sentido me comencé a familiarizar con la apologética católica de apologistas que leía en esa época, como José Miguel Arraiz o Martín Zavala, entre otros, y eso pues me llevó a darme cuenta de que muchas de las críticas que se hacían a la fe católica apelando a la Biblia o a la historia, en realidad no eran válidas, que se podían dar respuestas bastante buenas a tales críticas. Entonces, es todo ese proceso lo que me lleva específicamente a ser católico. Además que el propio Santo Tomás de Aquino, donde yo encontré una iluminación intelectual enorme, es católico. Y Santo Tomás de Aquino no se trata simplemente de las demostraciones de la existencia de Dios por medio de las 5 vías. Muchos se quedan en ese nivel cuando piensan sobre tomismo. Las 5 vías son solamente una parte absolutamente minúscula de la suma teológica. La suma teológica habla sobre la salvación, los sacramentos, la Virgen María, la Eucaristía, etc. Entonces, alguien que se meta a fondo a leer Aquino se va a encontrar con una defensa de la fe católica. De hecho, y con esto te cierro, Santo Tomás, habiendo escrito en el siglo XIII, respondió desde ya varias objeciones que plantearían luego los protestantes en el siglo XVI. Así es. Rodri, ¿querías agregar alguna pregunta más? Bueno, haciendo yo pues de ateo, si yo te puedo preguntar, bueno, ok, supongamos que Dios no lo ha creado nadie, ¿sí? Pero entonces el universo es Dios, porque el universo contiene todo lo que existe y la ciencia ha determinado que el universo es eterno. ¿Qué responderías tú a ese cuestionamiento clásico en el ateísmo? Lo primero es que la proposición de que el universo es todo lo que existe requiere precisiones. Lo primero es qué definimos por universo. Y por universo, en el sentido en que se está hablando, si se lo quiere vincular a ciencia, sería la totalidad de la existencia material. Eso es el universo. Por lo tanto, decir que el universo es todo lo que existe implica desde ya suponer que no existe la realidad espiritual, que simplemente existe la totalidad de la realidad material. Entonces, si un ateo me dice, Dios no existe, porque lo único que existe es el universo, significa que lo único que existe es lo material y como Dios es el espíritu, Dios no puede existir, a eso se le conoce como falacia de petición de principio. La falacia de petición de principio consiste en presuponer lo que uno debe demostrar. Si alguien me dice, el universo es lo único que existe, lo que yo replico es, ¿qué prueba tienes de eso? No existe ninguna prueba de que el universo sea lo único que existe, si entendemos por universo la totalidad de la realidad material. Lo que existe es la verificación científica de que el universo existe. Pero de que sea lo único que existe, no hay tal cosa como una verificación científica de eso. Y de hecho, si uno comienza a estudiar racionalmente, a la luz de la ciencia y la filosofía, las características del universo y reflexiona sobre ello, se va a dar cuenta con que tiene características que apuntan claramente a que no es lo único que existe, sino que necesariamente debe haber cosas que pues estén más allá, o como mínimo un algo que lo sustente. Me paso a explicar. Se dice, la ciencia ha demostrado que el universo es eterno. No, no es cierto. El modelo estándar de física hoy en día es el modelo del Big Bang, y el modelo del Big Bang implica un inicio absoluto del universo hace 13.8 billones de años. Ciertamente se ha planteado la hipótesis del universo inflacionario, pero la hipótesis del universo inflacionario, en primer lugar, no es contradictoria con el Big Bang, sino que se puede ajustar el modelo estándar del Big Bang con la hipótesis inflacionaria para los primeros instantes de existencia del universo. Y de todas maneras, incluso los modelos de universos inflacionarios no llegan a dar un universo eterno. El científico Andrei Linde planteaba un modelo de inflación eterna,
Entonces, eso suena como que el proceso de expansión del universo, de inflación o generación de universos burbujas, pues eterno. Sin embargo, ya en un artículo científico de 1994, quedó demostrado que tal inflación eterna debía necesariamente tener una cota geodésica en el pasado, es decir, un límite espacio-tiempo. En dicho más sencillo, un principio absoluto. Entonces, simplemente podía ser analógicamente eterno en el sentido de que podía seguir indefinidamente hacia el futuro, pero de todas maneras había tenido un inicio en el pasado. De otro lado, si suponemos que el universo es eterno, enfrentamos un conjunto de dificultades científicas y racionales, porque esta demostración se extendió con más generalidad en el año 2003 con el teorema Borde-Gut-Vilenkin, en el cual se establece que cualquier universo que tenga una tasa promedio de expansión mayor que cero, y sabemos que nuestro universo está en expansión, debe necesariamente haber tenido un inicio temporal absoluto. Y de hecho, esto lo dice así Alexander Vilenkin en su libro Many Worlds in One, Muchos Mundos en Uno. Y resulta que Vilenkin es agnóstico, él ni siquiera es cristiano. De otro lado, Stephen Hawking acepta la idea de que el universo tiene un inicio. En uno de sus últimos libros, El Gran Diseño, publicado en 2010, Stephen Hawking va a decir que el universo se creó a sí mismo de la nada. Pero el hecho de que el más conocido de los científicos ateos diga que el universo se creó de la nada, implica que él no puede sostener que el universo es eterno. Él se ve obligado a reconocer que la ciencia apunta a que el universo tiene un principio, y bueno, él en lugar de decir que lo creó algo como Dios, dice que se creó solo de la nada, por medio de una ley de la gravedad, lo cual es una tontería, porque la ley de la gravedad solo funciona cuando existe algo, porque la gravedad es una relación entre entes físicos, la atracción entre entes físicos. Decir que la gravedad opera en la nada no es una demostración científica, es simplemente una especulación filosófica que realiza Hawking, y de hecho una especulación filosófica inválida. Finalmente, para cerrar con la respuesta, existen argumentos racionales para pensar que el universo no es eterno. Si el universo ha existido siempre sin inicio, antes de que estemos conversando aquí, ha habido un infinito pasado, porque nunca ha habido un inicio. Si el pasado es infinito, significa que para que estamos aquí, ese pasado ya pasó, ya terminó. Si estamos aquí es porque el pasado terminó. Pero, si el pasado terminó y es infinito, es un infinito que terminó. Un infinito finito. Un interminable terminado. Lo cual es autocontradictorio. Es como decir círculo cuadrado. Por lo tanto, no es posible y filosóficamente es racional considerar que el universo y el tiempo tuvieron un inicio absoluto. En consecuencia, todo esto constituye un sólido caso acumulativo para responder a esa objeción. Así es, hermano, tenemos acá a Miguel Puente, que es tu fan de México. Miguel, bienvenido. No sé si quieres decirle algo a Dante o preguntarle algo. Adelante, Miguelito. Gracias. Buenas noches a todos, a Dante, a José, a Rodrigo y a Max y a todo el auditorio. Fíjate que yo te he seguido, Dante, tengo un par de libros tuyos. Yo soy de Monterrey, México, es la tercera ciudad más grande de México, estamos como a 200 kilómetros al sur de Estados Unidos por la parte de Texas. Yo soy ingeniero y tengo mis ocupaciones seculares, me dedico al business, ¿no? A asesor de negocios y financiero, pero yo comparto muchas de tus puntos de vista. Yo soy apologista en mis ratos libres, porque no me puedo considerar un apologista profesional porque no me dedico a eso. Y mi enfoque es más al protestantismo, pero de unos años para acá me ha gustado mucho el tema de la nueva era, que yo creo que también es un peligro espiritual para la iglesia, el tema de la masonería. Y en el campo político, yo, si te entendí bien, yo estoy convencido de que el capitalismo extremo es anticristiano y antibíblico. Obviamente, pues con esto no estoy haciendo una retórica marxista, ni mucho menos, pero yo creo más en una democracia social, yo creo más en que todo cristiano debe de buscar, por ejemplo, en la economía en México casi no se mide el índice Gini, que tú sabes que es la disparidad entre ricos y pobres. Y yo creo que hay un problema en el mundo con tanta pobreza y que la riqueza esté concentrada en un 2-3% de la población mundial, siendo que hay estudios que dicen que si ese 2 o 3% de la población mundial donara la mitad de su riqueza, lograría solucionar muchos problemas de vivienda, de pobreza, de enfermedad, etcétera.
y ellos seguirían siendo los más ricos del mundo. Entonces, yo creo que algo se está haciendo mal. Yo creo que qué bueno que existe gente como tú que cuestiona el status quo. Yo también, dentro de mis posibilidades, yo no tengo la preparación, digamos, tan multidisciplinaria que tienes tú. Tengo una maestría en finanzas, o sea, conozco un poquito de economía. Que yo tengo un posgrado en Estados Unidos, o sea, yo he sido educado en lo capitalista. Mi papá trabajó para una empresa americana toda su vida, que en paz descanse, pero el evangelio, precisamente, el tema de la opción preferencial por los pobres de la iglesia, la doctrina social que tú mencionas, me ha hecho virar de la derecha hacia, digamos, una postura de centro. No me gusta usar esos términos de izquierda, derecha o centro, porque se me hacen ya caducos, como lo dice no sé si has escuchado alguna vez al profesor Alfredo Jalife, que aquí en México es el geopolitólogo más reconocido, y él habla ya de no usar esos términos, sino de usar más bien globalismo contra nacionalismo, ¿no? Yo quizá en el medio en que me muevo, que es un medio empresarial de negocios, quizá yo sea de las pocas personas que sí me late la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, que estoy seguro que tú la has analizado, de la cuarta transformación, porque lo veo como una democracia social, no tanto un capitalismo neoliberal extremo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Crees que sí hay conflicto entre el neoliberalismo y los valores del evangelio? Gracias, bendiciones. Independientemente de cualquier pronunciamiento sobre tal o cual político particular, si me ocupo de los principios generales, es decir, que, bueno, lo que he dicho en conferencias, en el año 2019 di 2 conferencias al respecto en Argentina. Una se titula La doctrina social de la Iglesia contra el liberalismo y la otra se titula La doctrina social de la Iglesia contra el marxismo. Desde esa perspectiva, lo que encuentro en línea con el magisterio es que un católico debe oponerse a ambos tipos de corrientes e ideologizaciones. Y precisamente el hecho de que nuestra discusión política y nuestras decisiones políticas se enmarquen tanto en cuestiones de derecha y de izquierda es una estrategia perfecta del enemigo con mayúsculas, para atarnos de mano a los cristianos respecto a la política. Porque personalmente considero que los movimientos de derecha en la realpolitik que observamos tienen muchos elementos que no son compatibles con una auténtica visión cristiano-católica. Y al mismo tiempo, lo mismo ocurre en movimientos políticos e ideológicos de izquierda. En consecuencia, un cristiano debe ser crítico de ambas cosas y debe tener un compromiso y una actividad social, económico, política conforme a los principios del magisterio. El magisterio mismo se ha pronunciado sobre cuestiones de sistemas económicos, de moral económica, de principios éticos relacionados con la economía. Y uno no puede simplemente decir, soy católico en mi fe religiosa, pero en lo que tenga que ver con economía, yo creo lo que me da la gana. No, o sea, el magisterio también se ha pronunciado sobre esto y un católico tiene que hacer caso a tal magisterio. Así es, vamos con una pregunta para Rodri y una pregunta para Max. Adelante, Rodri. Prende tu micrófono, Rodri. Gracias. Mira, siguiendo con el tema de la economía, la iglesia y la defensa de la fe, ¿cómo le responderías tú a alguien que viene y te dice, si el Vaticano vendiera las riquezas que tiene allá guardadas, quitaría el hambre del África para siempre? Me imagino que has escuchado ese argumento varias veces. ¿Y cómo le responderías tú a una persona que viene a argumentarte de esta forma? Bien, acá podría dar simplemente unas pinceladas muy breves sobre tal cuestión, porque tengo una conferencia entera de como cerca de 1 hora sobre el tema. La encuentran en mi canal de YouTube con el título El mito de las riquezas de la Iglesia. Entonces ahí desarrollo con más detalle una respuesta al respecto, cito estadísticas y todo eso. Pero algunas ideas rápidas. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con la riqueza de la Iglesia? ¿Se trata de un montón de dinero que se tiene en una cuenta bancaria y que automáticamente se puede transferir a la cuenta bancaria a los pobres?
lo cual desde ya implicaría problemas técnicos porque la mayor parte de los más pobres del mundo no tienen cuentas bancarias. Pero más bien lo que nosotros encontramos es que una parte gigantesca de las riquezas del Vaticano no corresponde a activos tangibles o dinero que se pueda mover en cuentas bancarias simplemente con una transferencia, sino que corresponde a activos intangibles, a obras de arte en escultura, arquitectura, pintura y todo ello. Entonces, si lo que vamos a pedir es que todo eso se tiene que vender para ayudar a los pobres, pues con esa misma lógica deberíamos pedir que se vendan a empresarios privados o a coleccionistas privados todas las posiciones del Museo del Louvre en Francia. Porque ¿cuánto pagaría un coleccionista privado por un cuadro como la Mona Lisa, por ejemplo? La cantidad de dinero que se podría obtener si vendemos la Mona Lisa a un coleccionista privado de estos ultra ricos es gigante y la podríamos dar a los pobres. O al mismo tiempo, ¿por qué las ganancias de los partidos de fútbol no se invierten en los pobres? ¿Por qué lo que se quiere es gravar económicamente a la iglesia y nunca se pone el ojo sobre otras instituciones u otras actividades? Si uno revisa, por ejemplo, ya en términos no de activos intangibles, sino de movimiento monetario, resulta que el Vaticano, si fuese considerado como una compañía, no entra ni siquiera a las 500 compañías o instituciones más ricas del mundo, de acuerdo a la revista Fortune en datos de 2014. O sea, a veces se supone como que el Vaticano fuera extremadamente ultra rico. Si vamos propiamente a los estados financieros del Vaticano, muchas de las veces el Vaticano se encuentra en déficit. Y gran parte de los gastos del Vaticano están asociados a ayuda a los pobres. Es una gran incoherencia que se exija que venda todos sus bienes para ayudar a los pobres, una institución que varias veces cierra sus periodos fiscales en déficit por gastos en los cuales está incluido mucha ayuda a los pobres. La iglesia mantiene una cantidad enorme de colegios, orfanatos, centros médicos, etc. En África, por ejemplo, una parte muy importante de los enfermos de SIDA son atendidos por personas de la iglesia. Al mismo tiempo, hay que recordar que Jesucristo no fundó la iglesia para solucionar la pobreza. Jesucristo fundó la iglesia para predicar el evangelio. Que dentro de la predicación del evangelio esté una responsabilidad social para con los pobres es algo que nos compete fundamentalmente a los laicos. O sea, muchas de las personas que dicen ¿por qué el Vaticano no vende sus bienes? Son personas que simplemente se dedican a criticar, pero pocas veces se comprometen con ayudar a los pobres. Más bien, si nosotros hacemos unas estadísticas de en cuanto a instituciones católicas, de personas creyentes, están vinculadas a ayuda a los pobres, nos vamos a encontrar con que hay bastante allí. La ONG más importante a nivel mundial en ayuda a los pobres es Cáritas. No es un organismo de la ONU, ni del gobierno de los Estados Unidos, ni de ningún país progre, ni ningún tipo de institución marxista realiza esa ayuda a los pobres. La realiza la institución católica Cáritas. Y esto solo como unas pequeñas pinceladas, ¿no? Como digo, en la conferencia esto está mucho más estructurado y desarrollado cerca de una hora entera. Acá he dado simplemente algunas ideas sueltas por el tiempo. De hecho, la organización, como bien lo dices, que más ayuda social da alrededor del mundo y de la historia de la Iglesia Católica, contando por miles, orfanatos, asilos, hospitales, etcétera, alrededor del mundo. No sé si Max quería agregar una preguntita más. Max. Tal vez ahí quiera apagar su cámara, disculpe, porque está interfiriendo abajo. Sí, Miguel, tu cámara. Adelante, Max. Sí, dos cosas. Quiero hablarles sobre la palabra proselitismo. En tu opinión personal, evangelizar y hacer proselitismo, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Si es lo mismo, ¿por qué es lo mismo? Y si no es lo mismo, ¿cuál es la diferencia en tu opinión personal? Hacer proselitismo y evangelizar. Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿qué le contestas a las personas que
a las personas que toman el libro de Génesis como si fuera un libro donde sea una descripción científica de cómo Dios creó el universo, sabiendo que no son libros científicos, es un libro que se debe interpretar desde el punto de vista de la fe y que tiene una interpretación teológica, que no todo es iliteral, ni se debe interpretar de esa forma. Esas serían las dos preguntas para mi amigo Dante. Adelante. Bien. A ver, comencemos con la cuestión de la evangelización y el proselitismo, ¿no? A ver, en cuanto a esto, hay que entender que muchas veces las personas asumen cierta flexibilidad en la definición de términos. Muchas veces uno, pues como que crea una suerte de definiciones propias, ¿no? Sin embargo, las palabras tienen una raíz diferente. O sea, proselitismo tiene que ver con hacer prosélitos. Y hacer prosélitos es juntar gente para una causa. En cambio, cuando hablamos de evangelización, se trata de llevar el evangelio. Y creo que ahí ya hay una cierta diferencia semántica, porque en el proselitismo se ve fundamentalmente como una clave ideológico-política del esfuerzo humano por promover una determinada causa y ganar gente para esa determinada causa. En cambio, en el Evangelio lo que nosotros tenemos es que el solo hecho de que nosotros podamos evangelizar no es un esfuerzo humano, es gracia. El que uno pueda llevar el Evangelio a otros es un regalo que nos da Dios. No solo es regalo recibir el Evangelio, es regalo también dar el Evangelio. Entonces, desde una perspectiva católica, hay que entender la evangelización en términos de cómo nosotros, por gracia, llevamos el mensaje que viene de Dios por gracia. Entonces, no suena a un tema de un proyecto humano para ganar adeptos en una estructura político-ideológica, sino se trata de llevar el mensaje de la gracia a personas para un fin trascendente, que es la salvación eterna. Entonces, por la forma en que comúnmente suelen utilizarse los términos evangelización y proselitismo, y yendo un poco a la etimología de la palabra, puede identificarse que hay una diferencia, ¿no? O que puede haber una diferencia. Y la otra pregunta que me hacías, ¿me podrías repetir brevemente? La otra pregunta, ¿qué piensas tú sobre las personas, sobre todo, más que todos los protestantes, o algunos protestantes, o sectarios, que ven el libro del Génesis como si fuera un libro donde sea una descripción científica o histórica? Bueno, quiero antes de que contestes, en mi opinión personal sobre el Génesis, siempre he considerado que no es un libro histórico en el sentido moderno de la palabra, porque no hubo un periodista ahí de testigo diciendo cómo Dios creaba las cosas y las iba escribiendo, sino considero un libro histórico en el sentido de la fe. O sea, creemos que Dios creó el mundo, creemos que el Satanás existe, creemos que el pecado entró por la envidia. En ese sentido, yo lo veo histórico, todo lo que se cuenta. Ahora, que se cuenta a través de imágenes, símbolos, metáforas, representaciones, es otra cosa. Pero, ¿qué piensas tú de las personas que le dan por ejemplo, los primeros 11 capítulos del Génesis, una interpretación científica de cómo Dios creó el universo y cuál es la forma correcta de que se debería de interpretar los primeros capítulos de Génesis? Adelante, hermanito. Bien, en primera instancia, cuando se trata de estas cuestiones, nosotros tenemos que atender a lo que dice el magisterio, ¿no? O sea, no es lo que pueda parecer a uno o a otro, sino es qué cosas nos dice el magisterio al respecto. El magisterio católico no obliga a una interpretación literalista de absolutamente todos los detalles del Génesis, pero al mismo tiempo el magisterio no dice que uno pueda asumir que todo es simplemente lenguaje alegórico sin ningún trasfondo histórico, sino que el magisterio lo que entiende es que los libros bíblicos tienen diferentes géneros literarios y diversas formas de escribir.
Desde esa perspectiva, yo diría con mucha contundencia que el Génesis es un libro histórico, pero histórico en el sentido de historia antigua, no en el sentido de historia moderna, porque la forma en que un historiador del siglo XIX o del siglo XX escribiría un reporte histórico y concibe cómo dar un testimonio histórico es distinta de la forma en que las culturas antiguas transmitían eventos históricos. Entonces, algo que nos pide el magisterio católico, por ejemplo, es el reconocimiento de Adán y Eva como personas individuales y reales, ¿no? No se los puede tomar meramente como figuras o alegorías, porque a la existencia real de Adán y Eva está vinculado la transmisión real del pecado original. Ahora bien, esto no quita de que haya libertad para los católicos que permite el magisterio respecto de temas como los días de la creación. Un católico puede interpretar los días de la creación o entenderlo en términos literales como días de 24 horas o como una referencia literaria en estilos de historia antigua a periodos temporales más largos. De hecho, ya el propio San Agustín en el siglo IV, o sea, desde antes que exista la teoría de la evolución y todo eso, en su libro sobre la interpretación literal del Génesis, explica que los días del Génesis pueden entenderse también como largos periodos en los cuales los diferentes seres se van desarrollando, como desplegando sus potencias. Hay padres de la Iglesia que abogaron por una interpretación literal en términos de 24 horas del día del Génesis y padres de la Iglesia que abogaron por una interpretación en términos un poco más abiertos, simbólicos, metafóricos, etc. Y la Iglesia permite esa libertad teológica, siempre y cuando se mantenga, por supuesto, que Dios es el creador del universo, que el alma humana es creada específicamente y especialmente por Dios, no puede ser un mero producto de la evolución. En caso se considere la hipótesis de la evolución, para un católico, lo máximo que se podría llegar a decir es que eso podría explicar el surgimiento del cuerpo del ser humano. Pero el alma tiene que ser creada directamente por Dios. Esto está fijado en documentos magisteriales. Si alguien quiere ver las citas exactas de los documentos magisteriales sobre esto, puede ver en mi canal de YouTube mi programa Respuestas Apologéticas. Hay un programa que se titula Teoría de la Evolución y Doctrina Católica, o al revés, Doctrina Católica y Teoría de la Evolución. Pero ponen las dos palabras en YouTube, eso, Respuestas Apologéticas Dante Urbina, y les debe salir el programa, y ahí yo doy las citas de los documentos papales respectivos. Hermano, bueno, para ir José, disculpa, yo me retiro, porque como dije, no salgo en cámara porque casi no he dormido, tengo unas ojeras bien grandes, no quiero que me vean así, por eso no salí, por eso apagué la cámara, pero ya me retiro, voy a descansar. Gracias por mandarme el link, José, cuídate mucho, que Dios te acompañe. Miguel, Miguel, yo te llamé, así que cuando tú puedas, dame una llamada. Un gusto saludarte. Sí, Rodrigo, te marco más tarde, Max. Es que tuve una cirugía en mis encías. Okay. Está bien. Espero que te mejores. Rodrigo, una vez más, felicitaciones por el debate de ayer. Mis felicitaciones. Gracias. Y mi apoyo para ti. Y mi amigo Dante, te dejo un mensaje a ti, Dante. Yo creo que tú no lo has visto también. Bueno, cuando puedas. Mucho gusto. Estoy muy contento de que estés aquí presente, de que eras ateo y ahora crees en Cristo y ahora defiendes a la Iglesia Católica. Y la Iglesia necesita personas como tú. Así que Dios y la Virgen te bendigan y que sigas adelante con tu trabajo apologético. Que Dios los bendiga a todos, mis hermanos. José, y que pasen muy buenas noches. Gracias, Max. Muchas gracias. Bendiciones. Ya casi hay que ir cerrando porque el tiempo de Dante es muy apretado, hermano Dante, pero no me quiero ir sin hacerte esa pregunta. El tema del mal. Si Dios existe, ¿por qué hay maldad? Porque el tema de la maldad es usado en contra de la existencia de Dios. ¿Qué respondes a eso? Teodicea. Si hablamos de maldad, se entiende la idea de mal moral, ¿no? O sea, que hay personas que realizan acciones moralmente malas y que nosotros vemos y sufrimos eso, ¿no? Al mismo tiempo observamos la maldad moral en nosotros mismos. Muchas veces cuando se plantea el problema del mal se dice, ¿por qué Dios permite la maldad en el mundo? O sea, allí afuera, ¿no? Nunca se plantea dentro del paquete que nosotros mismos
somos cómplices, responsables o directamente actores de gran parte del mal. Pero bueno, a ver, en la cosmovisión cristiana, Dios es amor. Y todo ser, como dice Aristóteles, actúa conforme a su naturaleza. Entonces Dios actúa conforme al amor. Cuando Dios crea al hombre, se nos dice, libro de Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si Dios es amor, entonces, y amor en acto puro, pues entonces el hombre tiene que ser un ser tal que tenga la capacidad de amar. Y por eso el hombre debe tener libre albedrío. Porque el libre albedrío, pues, nos permite realizar nuestros actos eligiéndolos. Y eso es necesario para el amor. Si, por ejemplo, yo configurase a un robot para que haga cosas buenas por mí todos los días y me dijera que me ama, eso no sería amor, porque simplemente está programado, no podría hacerlo de otro modo. Resulta pues que para el caso de seres contingentes como nosotros, se requiere que para que en nosotros pueda realizarse el amor como acto libre, esté abierta la posibilidad de elegir no amar. Y cuando uno elige no amar, entonces va a caer en lo que es el mal moral o la maldad. Al final de cuentas, los robos, asesinatos, violaciones y todo ese tipo de cosas simplemente son manifestación de negarse a amar. Dicho esto, entonces, la razón por la cual hay maldad en el mundo es porque Dios permite que los seres humanos tengan libre albedrío para que tengan la capacidad de amar. Pero esto implica que eventualmente pueden utilizar esto eligiendo no amar. Y cierro con una historia, que es una analogía a este respecto. Entra un hombre a cortarse el pelo, ahí está el barbero, y bueno, le recorta el pelo, ¿no? Y entonces el barbero, mientras recortaba el pelo, le dice a este señor, ¿sabe qué? Yo no creo que Dios exista, porque si Dios existiera no habría tanta maldad en el mundo, no habría tantos robos, violaciones, egoísmo, injusticia, corrupción, etc. Y entonces se quedó pensativo el hombre al que le estaban cortando el pelo, eventualmente terminaron de cortarle el pelo, la barba y salió. Y al poco de caminar por la calle, ve a un hombre totalmente desgreñado, con los pelos todos desordenados, la barba muy crecida, sucia, enredada. Y entonces vuelve a la barbería y le dice al barbero, ¿sabe qué? Los barberos no existen. El barbero replica, ¿pero cómo que no existen los barberos? Si yo estoy aquí y soy barbero, yo existo. Y él dice, no, los barberos no existen porque si los barberos existieran, entonces no habría en la calle personas pues con el pelo desordenado, sucio y la barba larga. Y entonces el barbero replica, no, yo sí existo, simplemente sucede que esas personas no vienen a mí para que yo les atienda, para que yo les corte el pelo. Entonces el hombre replicó, pues lo mismo es con Dios. Dios sí existe, simplemente que las personas no se acercan a él y viviendo lejos de Dios, entonces lo que queda es que hagan cosas como robos, violaciones, asesinatos, etc. La maldad. Así es. Bueno, hermanos, ya hay que ir concluyendo porque el hermano Dante pues tiene una agenda muy apretada. No sé si Miguel quiere agregar algún comentario final ya para irnos despidiendo, hermano Miguel. Yo quisiera... Gracias, José. Bueno. Fíjate, Dante, que me imagino que lo has visto y lo has consultado, inclusive yo tengo un par de libros de él. Hay un cosmólogo jesuita que también es teólogo y filósofo y muy interdisciplinario como tú, que se llama el padre Robert J. Spitzer, que tiene un programa en EWTN que se llama Father Spitzer's Universe, y él habló de Alexander Vilenkin, que tú lo mencionaste, y él menciona en sus programas, en sus presentaciones, que el universo efectivamente está comprobado que tuvo un inicio, y también abona el tema del Big Bang, que fue una teoría desarrollada por un gran amigo de Einstein que se llamaba el padre George Lemaitre, que si no me equivoco era jesuita también de la Universidad de Lovaina. Pero mi pregunta o mi comentario así rápido es, ¿cuál es tu opinión así muy rápido, una síntesis apretada
de los famosos 4 jinetes del nuevo teísmo, que tú sabes que es Richard Dawkins, que es el más prominente de todos, que es de Oxford, lo que es Dennett, el filósofo Daniel Dennett de Harvard, Sam Harris, que está muy joven, que es de Stanford, muy brillante, y el ya difunto Christopher Hitchens, que yo lo vi en varios debates, y la verdad, un pensador brillante, muy difícil de refutar, pero obviamente, pues, uno como creyente, pues no compraba mucho de sus argumentos, ¿no? Me imagino que los has leído a todos. ¿Cuál es tu opinión de ellos y qué sugieres de formación? Yo sé que tenemos que formarnos más en temas de filosofía y de lógica y todo eso para contraargumentar esas falacias que ellos dicen, pero ¿cuál es tu opinión de ese movimiento? Gracias. Los llamados 4 jinetes del apocalipsis ateo son simplemente gente de muy bajo nivel intelectual si se considera bajo los estándares académicos. Por ejemplo, el filósofo ateo español Gustavo Bueno se refiere a Richard Dawkins diciendo que Richard Dawkins es un cretino y lo desprecia como alguien de bajo nivel intelectual. Y ojo, Gustavo Bueno no es creyente, es ateo. Filósofos ateos serios, como por ejemplo Graham Oppy, filósofos del mundo académico que publican en revistas científicas o en revistas indexadas de filosofía y estos temas, pues la verdad que no le prestan mayor atención a gente como Harris, Hitchens, Dennett. Tal vez de Dennett se podría decir que tiene un poquito más de sofisticación intelectual por su conocimiento un poco del área de las neurociencias, pero en general de los jinetes del nuevo ateísmo, quienes se meten en serio en el tema ven que son de nivel intelectual bastante bajo. En particular, hay filósofos ateos que hablan con desprecio sobre los planteamientos de Dawkins en su libro El espejismo de Dios. O sea, ni siquiera necesitamos traer a un creyente para que desprecie a Dawkins. Existen ateos de nivel intelectual que ven a Dawkins como bajo nivel intelectual. Pero lo que sucede es que ellos en realidad no tienen críticas filosóficas serias o argumentos científicos contundentes o interesantes sobre la cuestión de la existencia de Dios. Ellos lo que hacen es dar discursos propagandísticos fundamentalmente en contra de la religión. Si uno escucha con detalle los debates de Hitchens, se va a encontrar que más que una argumentación de que Dios no existe, es simplemente atacar a nivel histórico, sociológico y psicológico a la religión. Pero del ataque a la religión no se sigue metafísicamente que Dios no existe. De hecho, se puede ver el debate de Christopher Hitchens contra el filósofo teísta norteamericano William Lane Craig en 2009 y lo deja en ridículo. Invito a cualquier persona, vaya a ver a YouTube el debate Christopher Hitchens versus William Lane Craig, y William Lane Craig, que es un filósofo académico, lo deja en ridículo a Hitchens. En mi libro Dios existe, publicado en 2016, me ocupo de hacer algunas críticas a Richard Dawkins, pero trato de no ocuparme mucho de él precisamente porque hay ateos de más nivel intelectual que me parecen más interesantes. Gente como Bertrand Russell, por ejemplo, y filósofos ateos de la actualidad o antiteístas interesantes son gente como Jordan Sobel, como Graham Oppy, filósofo australiano, con su interesante libro Arguing About Gods, discutiendo sobre dioses. Entonces, los filósofos ateos de más nivel no son ellos, no son ellos. Pero para fines populares, como los medios de comunicación le dan mucha atención a esos 4, pues pareciera que tienen algo sólido, pero no es el caso. En el caso de Sam Harris, también tuvo un debate contra el apologista y filósofo cristiano William Lane Craig en el año 2008 en la Universidad de Notre Dame. El debate se titula ¿el fundamento para la moral es natural o sobrenatural? O algo como ¿hay un fundamento sobrenatural para la moral? Y discuten la cuestión de la moral, que es el tema central que desarrolla Harris, porque él ha escrito un libro titulado The Moral Landscapes, ¿no? Del paisaje moral. Y a nivel filosófico, William Lane Craig deja en ridículo a Sam Harris. Así es. Rodrigo, ¿quería cerrar con algún comentario final o alguna pregunta final? Sí, una última pregunta, pues para que todos se den cuenta la clase de contenidos que encontramos en el canal de nuestro hermano Dante. Por eso le estaba haciendo preguntas.
Tengo aquí en mis manos el Corán. Resulta que dicen que este libro es inspirado por Dios y que hay algo increíble sobre este libro, que todas las copias que existen de estos manuscritos, las antiguas, todas son idénticas. Entonces, que eso sí demuestra que este libro sí es inspirado por Dios y no como la Biblia, que encontramos manuscritos antiguos con algunas variantes, ¿sí? Mientras que eso no sucede con el Corán. ¿Tú qué responderías a ese argumento, Dante? En mi debate de 2014, Cristianismo versus Islam, ¿cuál es la religión verdadera? Entro en detalle sobre esa cuestión, lo discuto contra el musulmán con el que debatía, y en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? De 2018 también entro a detalle. Por decir algo muy rápido, pensar que el Corán es divinamente preservado, como dicen los musulmanes, porque el conjunto de copias disponibles son idénticas, no es probatorio por motivo de que la razón por la cual el conjunto de copias son idénticas es porque ha habido mano humana allí, no mano divina. Me explico. Cuando se tiene el proceso de recopilación del Corán, había diversas tradiciones de lo que decía el Corán. En ese contexto, para evitar diferentes tradiciones discrepantes, variantes lingüísticas y semánticas y todo ello, el califa Uthman buscó hacer una edición estandarizada del Corán. Entonces, hizo confluir a un conjunto de expertos en una edición única del Corán y a las copias discrepantes las quemó. Es lo que se conoce como la quema de Uthman. Y de hecho, en mi debate contra el musulmán, yo le insistí sobre este punto al musulmán y el musulmán en un momento se cansó y decía, la quema de Uthman, y sigue con eso. Pues bien, tenía que seguir con eso porque no había una respuesta clara. Entonces, sí hay variantes textuales del Corán, pero fueron quemadas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la Iglesia Católica hubiera agarrado solo una línea de manuscritos de cada libro del Nuevo Testamento y hubiera quemado todos los demás? Todo el mundo estaría sospechando de que podría haber habido una manipulación allí. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos? La Iglesia ha permitido libremente que circulen muchos manuscritos y por medio de la crítica textual se puede lograr reconstruir de forma fiable entre el 95 al 98% del texto neotestamentario. El 95% lo aceptan incluso académicos escépticos como Bar Ehrman, anticristianos, y el estimado de como el 98% lo aceptan ya académicos más conservadores como Bruce Metzger, que es cristiano. Entonces, en el caso de la Biblia, lo que encontramos es que se permitió toda la diversidad de manuscritos, pero aún así por medio de la crítica textual se puede filtrar muy bien qué dice el texto original, al menos en un porcentaje muy, muy alto. En el caso, por ejemplo, de la Ilíada, la tasa de distorsión es claramente más alta. La tasa de distorsión estaría en torno al 5%. En el caso de otro texto religioso como el Mahabharata estaría en torno al 10%. Y en el caso del Nuevo Testamento, pues fluctuaría entre el 1 y el 2%. Y uno dirá, oh, pero ese 1 o 2% puede ser determinante para el cristianismo. La verdad que no. Si uno investiga cuáles los textos neotestamentarios sobre los que puede haber ese 1 o 2% de la controversia, incluso si los quitas de la Biblia, lo central de la doctrina cristiana sigue perfectamente en pie. Entonces, a nivel histórico, no es que este sea un problema insalvable. En cambio, en el caso del Corán, pues uno siempre va a quedar con la incertidumbre de qué fue aquello que se quemó arbitrariamente en la quema de Uthman. Finalmente, he de decir que se ha encontrado en la década de los 70 en una cueva en Yemen porciones antiguas del Corán y se ha identificado que no coinciden con el texto actual estandarizado. Entonces hay evidencia de las discrepancias. Y también hay recopilaciones históricas en las que se refiere que algunos de los que habían memorizado el Corán recordaron un verso o recordaron algún verso dicho de Mahoma que no está registrado en la versión estandarizada del Corán. Así es. Nada más por acá, me pide Max Rupert que anuncie que mañana a las 9:30 hora en Nueva York tiene debate en Huella Católica sobre la sucesión apostólica. Rodri, ¿vas a decir algo más?
No, yo le agradezco mucho a Dante por compartirnos su conocimiento, su sabiduría, recomendar el canal de Dante Urbina, donde van a encontrar apologética, digamos, de un nivel intelectual muy alto, y que aborda aspectos como el cristianismo frente al Islam, el cristianismo con la ciencia o frente a la ciencia, cristianismo frente al ateísmo, y bueno, para que ustedes también puedan complementar y tener una formación más holística de lo que es la apologética católica. Y muchas gracias a ti, Josecito, por la invitación, y a nuestro hermano Dante por compartir este tiempo con nosotros. Dante, ¿cómo se llama tu canal? Dante A. Urbina, absolutamente todo mi material de internet en Spotify, Facebook, página web y canal de YouTube lo encuentran como Dante A. Urbina. Así es. No, pues muchísimas gracias a Rodrigo por haberme acompañado, a Miguel que estuvo por aquí, a Max y a todos los que nos vieron en este ratito. Denle like, denle compartir. Y Dante, que Dios te bendiga, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber engalanado este canal. No sabes el gusto enorme, el privilegio que es tenerte por acá, que compartas tu conocimiento, tu sabiduría. Y quiera Dios, no sea la última vez que podamos compartir por acá, ¿verdad, Dante? De verdad, muchísimas gracias por haber venido. Listo, muchas gracias a ustedes también. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. Bendiciones.